Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente ahora de manera oral. Ya les escribí aquí en el chat. Sean cordialmente bienvenidos a esta tercera semana de nuestro módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como saben, en esta ocasión nos corresponde abordar la unidad 3, que lleva por título Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Precisamente vamos a retomar un poco aspectos que tienen que ver con la escritura para poder eh, redactar textos de manera adecuada, coherente, cohesionada. Vamos a ver lo que es el proceso de lectura, precisamente de escritura, entre muchos otros temas más. Entonces, nuevamente sean cordialmente bienvenidos a este espacio abierto para el aprendizaje, cuya intención es que puedas externar alguna duda, alguna inquietud, compartir comentarios acerca de tus actividades de la semana. Entonces, bueno, pues la dinámica es que levantes tu mano, puedes levantar tu mano y de esa manera te doy la palabra para que puedas externar tus dudas, o puedes escribir también en el chat. Es importante tu participación en la sesión porque hacemos una sesión precisamente pues más interactiva, mucho más enriquecida con los comentarios, las participaciones de cada uno de ustedes. Entonces, además de que, como saben, bueno, pues son tomadas en cuenta para la siguiente semana ya, la siguiente semana que es nuestra última semana, donde estas participaciones, bueno, pues eh, son tomadas en cuenta siempre y cuando sea una participación activa. ¿Qué es una participación activa? Pues que compartas aquí en la sesión, que preguntes, que confirmes algo de lo que se está diciendo, que lo afirmes, que pongas quizá algún ejemplo, lo que tú quieras compartir, pero es importante que sea para poder ganarse esa participación, que sea de una manera activa realmente, ¿sí? Entonces, como sabes, la sesión la dividimos en dos. Es muy raro, no sé qué ha estado pasando con Zoom. Hace aproximadamente, será algunas 3 semanas, quizás hasta 4, ya me estaba otorgando una hora, más de una hora para hacer las transmisiones. Y ahora nuevamente, está dando un lapso corto que es aproximadamente de eh, 30, 35 minutos, quizás hasta 40, cuando mucho. Por lo tanto, vamos a hacer dos sesiones, la dividimos en dos, digamos, ¿verdad? La sesión de hoy la dividimos en dos. Trataremos de estar terminando a las 9 aproximadamente, quizá 9 pasaditas, para que sea máximo una hora de sesión para, bueno, pues que por las diferentes ocupaciones que ustedes también tienen y pues que, bueno, no se saturen también de información. Entonces, eso es lo que la dinámica de la clase, de la sesión. Vamos a revisar los puntos que que corresponden a esta tercera semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Este es el orden de la presentación, la cual será dividida en la sesión de hoy miércoles y la de el próximo viernes, ¿sí? Entonces, esta presentación la vamos a abordar en esos dos momentos.
Primeramente, vamos a revisar lo que es la literatura y el mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que encontramos en los textos literarios? ¿Por qué valoramos tanto a la literatura? ¿Cuál es la relación que hay entre la literatura y el mundo y nuestra vida cotidiana? Sabemos que en la literatura quedan plasmadas las vivencias de los autores, todas esas experiencias significativas en el ámbito personal, familiar, laboral, económico, político, filosófico, artístico, en fin. Entonces, todas esas experiencias las plasman los autores en sus novelas, en sus cuentos, en sus poemas. Entonces, hay una relación muy estrecha entre la literatura y nuestras sociedades y nuestro mundo, puesto que la literatura es considerada como una fuente de conocimiento, ¿sí? Una manera de acercarnos al pasado, de conocer el arte de otras épocas, las filosofías de otros tiempos, ¿sí? Entonces, bueno, revisaremos también lo que es la experiencia estética. Inclusive ahí, en este caso, bueno, tenemos la participación de manera sincrónica de nuestra compañera Leticia. Sería importante iniciar con las participaciones aquí, compartiendo, Leticia, ¿qué es una experiencia estética? Ahorita llegamos ahí. Ya que lleguemos a este punto, si gustas, puedes compartir qué es para ti la experiencia estética, dónde la has vivido, cómo la has experimentado, a través de qué obras, principalmente relacionándolas con los textos analizados a lo largo de la semana, ¿sí? Y de semanas anteriores también. Podemos referir a ambos. Solo me gustaría que me confirmaras, Leticia, ¿es claro mi audio? ¿Me escuchas bien? No veo que se mueva aquí mucho mi micrófono. Y bueno, entonces, más vale corroborar. De cualquier manera, ustedes pueden externar, ¿no? Si hay algo que no esté fluyendo correctamente. Sí, ya lo escucho. Ok. Es claro y todo, ¿verdad? Está claro el volumen también. Es suficiente. Ok, muy bien. Sí, te pido de favor, Leticia, cualquier cuestión, puedes hacérmela saber, por favor. Escríbeme aquí al chat si algo no está fluyendo de manera adecuada para poder hacer las correcciones necesarias. Sí, a ver, denme unos segundos, por favor. Entonces, como les decía, vamos a abrir las participaciones en, en torno a la experiencia estética. ¿Sale, vale? Entonces, para que vayan pensando, para que vayan identificando qué es la experiencia estética. De hecho, en la actividad integradora 6, a manera de foro, estamos compartiendo acerca de ello. Ojalá que puedan realizar sus participaciones a lo largo de la semana. A propósito, no solamente en un día, que sea a lo largo de la semana. El impacto de la literatura en la sociedad. ¿Sí? Sabemos, como ya decíamos, la literatura juega un papel sumamente importante en nuestras sociedades, ya que es considerada como una fuente de conocimiento. Es una manera a través de la cual podemos
tener acceso a la historia, a la manera de pensar de otras épocas, de otros tiempos, a los acontecimientos vividos, en fin. Entonces, hay una relación muy directa entre la literatura y la sociedad. Veíamos en semanas anteriores que inclusive se crea ahí como una especie de simbiosis entre la literatura y la sociedad, debido a que tanto los textos literarios ayudan a formular nuevas tendencias, nuevas maneras de pensar, corrientes filosóficas, ¿sí? Cambios de paradigmas completamente de una sociedad, o por el contrario, la sociedad con sus mm, filosofías, con sus diferentes maneras de pensar igual, crean y con los acontecimientos vividos hacen que los mismos autores los tomen y ellos creen sus historias, creen estos textos literarios, entonces se crean mutuamente. Tanto la literatura crea a la sociedad como la sociedad crea a la literatura. La difusión de la literatura. eh, Actualmente sabemos que la tecnología en nuestras vidas cumple un papel sumamente importante, ¿verdad? Muy importante el papel que juega la tecnología en nuestras vidas. La tenemos presente, bueno, en prácticamente cualquier área de nuestras vidas. Inclusive, digo, esto no es, al final supongo ustedes mismos las conocen, estas herramientas. Este, es un poco polémico su uso, pero por ejemplo, yo sigo mucho, no sé, a lo mejor ustedes también lo han visto, han escuchado, a Creativo, a Roberto Martínez, ¿no? De repente es un podcast que consumo. Me agrada porque, bueno, tocan temas importantes, interesantes para mí, pues relacionados con el arte, con la comunicación, con la filosofía, con la tecnología, en fin. Justo en esta semana compartió acerca de ChatGPT, ¿sí, verdad? Una herramienta que ayuda a crear textos tal cual. Fíjense nada más qué increíble. Esta herramienta, ChatGPT, pues te puede crear un texto completamente desde cero, ¿no? Obviamente tú pones algunos aspectos que quieras que se tomen en cuenta, pero son mínimos estos aspectos y esta tecnología, estas formas emergentes de crear arte, de crear literatura incluso, bueno, son sumamente sorprendentes. Esta herramienta pues puede crear un poema así, de la nada. Obviamente vuelvo a repetir, simplemente escribiendo algunos puntos que quieres que sean tomados en cuenta, como la temática, la persona hacia quien va dirigido el poema o el cuento, la novela, lo que quieras escribir, pero en una cuestión de segundos se crea este texto. Y es muy polémico, ¿no? Es muy polémico porque, bueno, pues definitivamente no es un texto creado por nosotros, pero sí a partir de nosotros. Y entonces puede ser muy polémico si esto es considerado como arte o no, y por qué. Similar a lo que sucede con estas formas emergentes de literatura, por ejemplo, en el caso de poesía digital, que lo vamos a ver este, hasta la siguiente semana, o las formas emergentes de literatura que estamos revisando en estas sesiones, en estas actividades integradoras de esta semana, ¿sí? Como lo son Bestiario y Beleganch, ¿verdad? Entonces,
pues es algo, les vuelvo a repetir, muy, muy interesante, pero que tenemos que tomar en cuenta. Al final, no podemos, por ejemplo, ahorita en este momento, inclusive estaba con la consigna de si mencionar esta cuestión del chat GPT o no, porque bueno, puede ser utilizado de manera incorrecta. Sabemos que bueno, si no es un texto original creado por ti, pues definitivamente no va a tener su validez, pero tampoco podemos alejarnos de estas formas emergentes, de estas tendencias, de estas nuevas maneras de crear arte. Entonces, bueno, revisaremos precisamente también estas formas emergentes de literatura, todas ellas, todas ellas definitivamente relacionadas con la tecnología. No pueden existir sin la tecnología. Son inherentes a nuestra era. Sabemos que nuestra era pues está marcada por el auge de la tecnología, ¿sí? La inteligencia artificial incluso que ya está por ahí, potenciándose. Entonces, en el caso del arte igual, hay formas actuales de crear poesía, de crear textos literarios y es nuestra labor poder argumentar si estas formas son consideradas como arte o no, partiendo de lo que nos dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, que nos dice que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Entonces, bueno, vamos a profundizar más al respecto. Recuerdan que en semanas anteriores vimos el proceso de lectura, este proceso tan importante para poder leer y realmente, pues, extraer el conocimiento que, que la intención, el propósito que tuvo el autor cuando creó ese texto, ¿verdad? Y que está dividida sus etapas en prelectura, lectura, postlectura, ¿verdad? Entonces, en el caso de la escritura, no es la excepción. También existe un proceso en el caso de la escritura y lo vamos a revisar, ya que en esta semana vamos a escribir un cuento y siempre vamos a estar escribiendo textos a lo largo de nuestro módulo, a lo largo de nuestra vida, en nuestros trabajos, ¿sí? Pero también en el ámbito académico. Entonces, y en nuestra vida personal, ¿a poco no? A veces ya no se usa tanto, pero a veces escribimos alguna carta en el ámbito personal, ¿verdad? En fin, entonces es importante conocer estas etapas del proceso de escritura, que es una herramienta igual que nos va a servir a lo largo de los siguientes módulos, y vuelvo a repetir, a lo largo de nuestra vida, porque no solamente aquí en Prepa en Línea CEP utilizas la escritura, la utilizamos a lo largo de nuestra vida. Revisaremos también lo que son los prototipos textuales, las formas que adquieren los textos, las intenciones, los propósitos, ¿sí? Los textos narrativos, los textos descriptivos, los textos argumentativos, en fin, para darnos una idea general y poder diferenciar cada uno de estos diferentes tipos de textos, cada uno con una intención y un propósito distinto, ¿sí? Entonces, revisaremos esas características de cada uno de estos textos. Veremos precisamente tipos, tipos de textos también, ¿sí? Relacionado con estas formas discursivas, formas distintas de, eh, pues de crear textos, ¿sí? Revisaremos también algunas frases para iniciar cuentos. Me han llegado a preguntar cómo poder identificar que estoy
ya dentro del desarrollo de mi cuento, cómo saber cómo abordar incluso el inicio, cómo iniciar el cuento, cómo cerrarlo, cómo saber que estoy utilizando la estructura de cualquier escrito, que es inicio, desarrollo y cierre, o introducción, desarrollo y conclusión, dependiendo del tipo de texto que se esté creando. Entonces vamos a ver algunas frases para iniciar los cuentos. Revisaremos también todo acerca del cuento, aunque ya lo habíamos visto desde semanas anteriores, ¿verdad? Incluso les compartí una infografía acerca del cuento. Mm, Vimos los géneros y los subgéneros. Bueno, el cuento es un subgénero narrativo. El cuento es hijo de la narrativa, ¿verdad? O propiamente dicho, subgénero de la narrativa. Entonces, pues tiene las características de la narrativa, utiliza un narrador, cuenta una historia fantástica, o por lo regular fantástica, puede ser realista también, pero por medio de personajes principales, secundarios, ¿sí? En fin. Y como último, siempre damos espacio para realizar preguntas y hacerles algunos comentarios. Esto pues es en cada sesión, ¿no? En cada sesión, en la sesión de hoy miércoles e igual en la sesión de el viernes. Daremos estos espacios para preguntas y comentarios. Igual les compartiré algunos puntos que he identificado, que errores que se cometen, digamos, en las actividades para que no los cometas, y aciertos también para que eso sí los puedas replicar. Entonces, abordaremos ahí algunos puntos que quiero compartirles en torno a las actividades, y ese es el total de todo lo que vamos a ver a lo largo de estos 2 días. Entonces, bueno, pues vamos a continuar. Vuelvo a repetir, estoy pendiente de cualquier duda, de cualquier comentario. Estaré atento. La literatura y el mundo. La literatura y la sociedad están íntimamente relacionadas, como ya hemos dicho. Un autor toma aspectos de la sociedad para crear una obra, y posteriormente esta obra se convierte en un instrumento para que los individuos de tal sociedad adquieran significados de la cultura, revaloren algunos aspectos, se reconduzcan de una manera distinta, de acuerdo a un concepto, de acuerdo a una nueva manera de pensar. Entonces, tienen un impacto sumamente relevante los escritores, los autores en nuestras vidas. ¿A poco no? Nosotros hemos leído algunas obras que nos han cambiado la vida, que nos han cambiado la manera de pensar, que nos han motivado, que nos han inspirado, ¿verdad? Entonces, eh, en la literatura se organizan los conceptos culturales que se confrontan con representaciones de otras culturas, de otros tiempos, y que estas concepciones, estas maneras de pensar, estas filosofías pueden ser retomadas, ¿sí? En la actualidad. Eh, Llegamos a lo que es la experiencia estética, ¿sí? Antes de continuar, me gustaría abrir aquí la oportunidad de participación extra. En este caso, tenemos a nuestra compañera Leticia González presente. No sé si tengas intención, Leticia, de participar, de compartirnos un poco. ¿Qué es para ti la experiencia estética, Leticia? ¿Qué es la experiencia estética? Em, ¿Cómo la has experimentado? ¿Dónde? ¿A través de qué obras? Ojalá que tengan que ver con las de esta semana. Yo tengo duda de ese tema. ¿Puedes
Si quieres, puedes prender tu micro, Leticia. Enciende tu micro y así interactuamos de una manera más, sincronizada. ¿Sale? ¿Cuál será la duda, Leticia? ¿Qué es lo que no comprendes de la experiencia estética? Eso, ¿qué es la experiencia estética? No, no le entiendo a qué Ok, se refiera. ok, ¿has leído tú alguna obra? Obviamente has leído ya mínimo las obras que nos han compartido en este módulo. ¿Alguna Ujú. obra que recuerdes que te haya llamado la atención? Puede ser del módulo o puede ser alguna obra que hayas leído en tu vida, en otro espacio, en otro momento, que la recuerdes. ¿El perfume? El perfume, sí, de Patrick Sushkin, ¿verdad? Ujú. Em, ¿Qué recuerdas del perfume? ¿Qué nos puedes contar de esta obra? O algo que te haya llamado mucho la atención, algo que tú hayas experimentado, Leticia. Bueno, es un chico que nace en una, cómo se podría decir? Pobre, eh, que le gustan los olores, los puede recrear y al recrearlos, pues él también como que se obsesiona y los olores de las demás personas, él también las quiere recrear y se vuelve un asesino por lo mismo. Exacto, muy bien. ¿Tú experimentaste alguna emoción, algún pensamiento? ¿Experimentaste algo mientras leías la obra? Es que entre más la lees, más quieres saber por qué actúa de esa forma. Ok, claro, sí, nos llena de intriga, de Ajá. suspenso, quizá de repente hay como que nos da cierto temor incluso, ¿no? Vivimos a lo que quiero llegar, Leticia, es cuando nosotros estamos leyendo un texto, experimentamos todo tipo de emociones, ¿cierto? Sí, Eso es la experiencia estética, Leticia. ok. Todo aquello que tú experimentas Ajá. mientras lees, escuchas, observas el arte. La experiencia estética no solamente se da a través de la literatura, la experiencia estética la podemos vivir a través de cualquier manifestación artística. ¿Por qué? Fíjate bien, eh, para empezar, una experiencia es una vivencia, ¿verdad? Ujú. Y estética, la estética tiene que ver con el arte. La estética es una disciplina de la filosofía que se encarga del estudio de la belleza que hay en el arte. Entonces, estamos estudiando la experiencia estética, una experiencia bella, sublime, que tenga que ver con el arte, porque no es solamente experiencia, es experiencia estética. Y ya decíamos que la estética es una disciplina que se encarga de estudiar la belleza que hay en el arte. Fíjate bien para diferenciar. Eh, Vivimos dos tipos de experiencias. Fíjate si no, vivimos experiencias cotidianas y comunes, por ejemplo. Una experiencia cuando nosotros estamos muy cansados y llegamos a casa y nos tomamos un vaso de agua frío, fresco, ah, disfrutamos, ¿verdad? Ujú. Vivimos un placer, ¿sí? Es un placer común, es un placer cotidiano, es una experiencia cotidiana, ¿verdad? Pero hay otro tipo de experiencia, otro tipo de placer que le conocemos como placer estético o experiencia estética.
esta experiencia estética está relacionada con el arte. Por ejemplo, dime, ¿qué observas en esta imagen, en este cuadro? ¿Qué te produce? Obsérvalo algunos segundos, Leticia, este cuadro de este atardecer en el mar. Ujú. Piensa un poquito, ¿qué emociones te transmite? ¿Qué te imaginas? ¿Qué te hace sentir este cuadro? Paz, alegría, Mm. este, Te lleva a lo mejor a acordarte, ¿no? De algún atardecer cuando también estuviste tú ahí en la playa, quizá con algún ser querido, con algún familiar, con algunos amigos y recuerdas aquella anécdota y empiezas a sentir muchas emociones, ¿cierto? ujú, Eso es la experiencia estética, Leticia. ¿Por qué? Porque estás sintiendo emociones a partir del arte, en este caso de una pintura. Entonces, puedes experimentar la experiencia estética a través de las 7 bellas artes: música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, el cine. A sí, veces estamos leyendo un poema, por ejemplo, ahora que estuvimos analizando las obras de Sor Juana: al que ingrato me deja, busco amante; al que amante me sigue, dejo ingrata; constante adoro a quien mi amor maltrata y maltrato a quien mi amor busca constante. Entonces, leemos ese poema y experimentamos emociones. Ese es el placer estético. Le digo, llamo yo que es como, es algo mágico, es la magia, es algo extraordinario que sucede dentro del arte, que puede ser que el autor o la autora ya no esté viva o vivo físicamente, pero sigue viviendo a través de su obra, a través de su cuento, a través de su novela, a través de su poema. Y le llamo yo que es algo mágico o es algo muy especial porque el autor ya no está físicamente, pero aún a través de su obra nos hace que sintamos todo tipo de emociones. Sí, que nos alegremos o que nos pongamos tristes quizá. Entonces, ujú, eso es la experiencia estética, el fenómeno interior que ocurre en una persona al encontrarse con un objeto que le produce placer o satisfacción, que por lo regular está relacionado con el arte. Entonces, la persona disfruta, desencadena sentimientos, emociones de todo tipo. ¿Sale? ¿Quedó claro, Leticia, un poco más claro lo que es la experiencia estética? sí, sí, Excelente. ya, ahora sí, ya. ¿Y qué te parece? Pues sí, la verdad, realmente sí lo experimentamos cada que leemos alguna obra que nos gusta o escuchamos una música que nos llama la atención y que sí despierta bastantes sentimientos encontrados en uno, o las pinturas también. Exactamente. La canción, Leticia, precisamente como lo vimos en semanas anteriores, la canción es un subgénero poético, es decir, Ujú, la canción es hija de la poesía, o propiamente dicho, es un subgénero poético la canción, entonces también es arte. Sabemos que en la actualidad se crean muchas canciones y hay toda una polémica, ¿verdad? En cuanto a que estos nuevos géneros, o nuevas formas de crear música, de crear canciones, pues hay una gran polémica si pueden ser consideradas arte como tal, pues porque no se apegan a los principios precisamente del arte, de la estética, pero bueno, claro, la música, la canción es uno de los textos recreativos por excelencia. Yo creo que no existe una persona en el mundo, bueno, quizá cuando estamos muy pequeños, pero que no hayamos llorado, que no nos hayamos emocionado, que no nos hayamos enamorado a través de una canción, ¿verdad? Escuchamos una ujú. canción y nos
Nos sentimos todo tipo de emociones. Fíjate qué mágico es esto, cómo algo externo nos puede producir este tipo de emociones. De ahí la importancia también, pues, de escuchar música que nos llene de optimismo, música que nos llene de esperanza, música que nos llene de amor, ¿no? Y es donde hay una gran polémica con estas formas actuales de algunos géneros, este, digamos que genéricos, que bueno, no tienen esas intenciones de explotar la filosofía, de profundizar o ampliar el pensamiento del ser humano o vivir de una manera más armoniosa. Justo buscan todo lo contrario, ¿no? Exaltar, hacer apología de la violencia, del narcotráfico, de la sexualidad mal llevada y demás. Pero bueno, aquí lo importante es identificar qué es la experiencia estética y qué es algo que vivimos muy cotidianamente, ya lo decías tú, cuando escuchamos Ujú. canciones, cuando vemos, por ejemplo, ¿a poco no? Vamos por las calles. ¿De dónde eres tú, Leticia? De la Ciudad de México. Ah, de la Ciudad de México, una chulada, la Ciudad de México. ¿Cuántas obras, cuántas obras arquitectónicas extraordinarias hay precisamente en la Ciudad de México, ahí en el Zócalo? Creo que es la catedral. Ujú. Tiene arte barroco. Barroco, sí. ¿Verdad? Ah, Sí. bueno, y la vemos, vemos esa catedral y nos llenamos de, híjole, pues de muchas emociones al ver cada detalle para poder crear esa obra y nos quedamos pues un tiempo ahí observándola, disfrutándola y experimentamos entonces esta experiencia estética pues en nuestra vida cotidiana a través de el cine, de la arquitectura, de la escultura, de la danza, de la literatura, de las 7 bellas artes. ¿Sale? Muy bien, está por cortarse la sesión, nos queda un minuto, entonces voy a cerrar esta sesión y en un par de minutos regresamos nuevamente para continuar otros 15, 10, 15, 20 minutos más de sesión. ¿Sale? Entonces, cierro esta sesión y regreso con ustedes en un par de minutos. Pueden aprovechar, como siempre les digo, pues para alguna necesidad que se tengan. ¿Sale? Gracias, nos vemos en unos Gracias. minutos.